Cuarta parte y final de Lo que no debí sentir. Capítulo 30. Lo que nunca se dice. Faye no preguntaba, no por falta de interés, no por desinterés, sino por respeto. Había aprendido con los meses, con las ausencias, que el amor a veces consistía en no interferir, en sostener desde lejos, en mirar sin exigir respuestas. Pero ver a Rebecca florecer, verla reír mientras cocinaba, no escuchar su voz cuando colgaba una llamada, le devolvía algo que creía perdido: esperanza. Sabía que ese brillo no era casual, y sabía también que el nombre detrás de esa transformación era uno que ella aún no podía pronunciar sin que se le tensara el pecho. Sarocha. Una tarde, mientras doblaban ropa en silencio, Faye rompió su propia norma. ¿Estás bien?, preguntó, sin tono inquisitivo, solo con ternura. Rebecca levantó la mirada y asintió, pero no dijo más. Faye tampoco forzó nada. Sin embargo, esa noche, mientras lavaba los platos, pensó en voz alta. No buscaba respuesta, solo liberar el nudo. Nunca me imaginé que ella te iba a amar así. No dijo Sarocha, no dijo mi ex, no hacía falta. Rebecca, desde el sofá, se quedó en silencio, y ese silencio fue suficiente para confirmar todo lo que Faye sospechaba. Faye volvió a verla unos días después, ordenando fotos impresas, entre ellas, una con Sarocha en Chiang Mai, ambas descalzas, sentadas frente a una pared llena de pinturas. Se veían felices, cómodas, vivas, y algo dentro de Faye se quebró. No de celos, no de resentimiento, sino de aceptación. Nunca supe amarla como ella necesitaba, murmuró Faye, más para sí misma que para su hija. Pero me alegra que alguien sí pueda. Rebecca no respondió, solo se acercó, y por primera vez en mucho tiempo, la abrazó largo, y en ese abrazo, Faye entendió algo más profundo que cualquier palabra. Su hija ya no era solo suya, su historia había tomado un camino propio, y aunque le doliera, también era hermoso, porque la vida, aunque desordenada, aunque imperfecta, seguía avanzando, y el amor, al final, encontraba sus formas de redimirse. El sol de Chiang Mai tenía otra cadencia, todo parecía respirar más lento, como si el tiempo entendiera que aquí no había apuros. Rebecca llegó un lunes al mediodía, mochila al hombro, vestido liviano, y una sonrisa que no se despegó de su rostro ni siquiera cuando bajó del avión. Sarocha la esperaba con una flor entre las manos, y un brillo en los ojos que mezclaba alegría y un leve temblor. Habían estado viéndose cada 2 o 3 semanas, entre vuelos, trenes y horas robadas, pero esta vez era distinto. Una semana entera, 7 días sin despedidas a media luz, sin maletas junto a la puerta, una prueba, un regalo, o ambas cosas. La primera noche fue un ritual. Comieron juntas en la terraza, bebieron vino, se desnudaron entre susurros, y se amaron con una lentitud que parecía antigua. No quiero dormir, dijo Rebecca, aferrada a la piel de Sarocha como si quisiera memorizarla. Entonces, no durmamos, respondió Sarocha, besándole la clavícula. Y no durmieron. Se turnaron para contar historias entre caricias, se descubrieron en pequeños gestos, compartieron silencios sin incomodidad. Era perfecto, demasiado perfecto. Al tercer día, después de una caminata por los alrededores, Rebecca propuso algo espontáneo. Esta noche hay música en vivo en el centro. Vamos. Sarocha dudó apenas un segundo. Claro, si quieres. Pero ya había algo distinto en su mirada. Y al llegar al lugar, rodeadas de jóvenes bailando, luces de colores, cuerpos vibrando en sincronía, el nudo que Sarocha venía guardando se tensó un poco más. Ella bailó, sonrió, se esforzó, pero por dentro, una vocecita la carcomía. Esto no es mi mundo. No voy a poder seguirle el ritmo. Ella tiene 20. Yo ya no. Al volver a casa, Rebecca la notó más callada. ¿Estás cansada?, un poco, respondió ella, evitando su mirada. Solo fue un día largo, pero esa noche, Sarocha no la tocó con la misma entrega, y Rebecca lo sintió, porque en los cuerpos, lo no dicho siempre encuentra un lugar donde colarse. Al día siguiente, durante el desayuno, Sarocha lo soltó sin filtro, con la voz baja. A veces me asusta que un día te des cuenta de que quieres algo más, algo que yo no te pueda dar. Rebecca frunció el ceño, dejando la taza en la mesa. ¿De qué estás hablando? De esto, de tu energía, de tus ganas, de tus 20 años y tus ojos llenos de mundo. Yo ya hice muchas de esas cosas. Salí, bailé, viajé, me perdí. ¿Y si un día te falta eso? ¿Y si conmigo te lo estás perdiendo? Hubo un silencio espeso, solo el sonido de los pájaros afuera. Sarocha, dijo Rebecca al fin,
con la voz temblando un poco. Lo único que siento que me estaba perdiendo, eras tú. No se dijeron más, solo se abrazaron, y cuando volvieron a hacer el amor esa tarde, lo hicieron con una mezcla de ternura y urgencia, como si quisieran despejar cada duda con las manos, como si el cuerpo pudiera convencer a la mente de que lo que sentían era real y suficiente. Pero los miedos, aunque se callen, no desaparecen, y en algún rincón de Sarocha, seguían latiendo en voz baja. Chiang Mai, café de arte local. No me mires así, dijo Sarocha sin levantar la vista de su café. Nam cruzó los brazos y la observó sin apuro. Solo estoy esperando que termines de decir la frase completa. Sarocha suspiró. ¿Y si no soy suficiente para ella? Nam enarcó una ceja. ¿Qué clase de estupidez me estás diciendo ahora? No es estupidez. Es real. Sarocha dejó la taza sobre el platito con un sonido seco. Es joven Nam, muy joven. Tiene la vida por delante, y yo no sé si quiero frenarle el paso. Nam se recostó en la silla, la miró con esa mezcla de cariño y crudeza que la hacía tan su amiga. ¿Tú quieres frenarle algo? No, ella te lo pidió. No, la ves feliz. Sarocha bajó la cabeza, sí, y eso me asusta más. Nam se inclinó hacia adelante, su tono más suave. Mira, amiga, a veces, cuando algo se siente demasiado bien, lo primero que hacemos es buscarle la grieta, como si no lo mereciéramos. Pero eso no es amor, eso es miedo. Y tú no eres una mujer que viva desde el miedo, Saro. Sarocha tragó saliva. No quiero que un día despierte y me mire como si yo ya no encajara. Entonces asegúrate de estar ahí para cuando despierte. No para complacerla, para compartir el camino. Eso sí lo sabes hacer. Sarocha cerró los ojos, respiró hondo. Nam le tomó la mano. No arruines algo real por un fantasma. Bangkok, departamento de Irin. ¿Y si se cansa?, preguntó Rebeca, con la cabeza recostada en el sofá. Irin soltó una carcajada. ¿De qué? De ti, de tus mensajes eternos, tus fotos tontas y tus audios cantando con voz ronca. No seas idiota, rió Rebeca, golpeándola con un cojín. Hablo en serio. Ella tiene una vida armada, una rutina, y yo estoy empezando. Irin se encogió de hombros. Entonces, empieza con ella. ¿O piensas que la vida se empieza una sola vez? Es que la veo tan segura de todo, y a veces siento que se guarda cosas. No me lo dice, pero hay algo, como una distancia pequeña que no logro nombrar. Irin se volvió seria. ¿Tú estás enamorada? Rebeca bajó la mirada. Sí, entonces, hazte cargo del miedo. Porque el amor no es que todo encaje, es quedarse aunque algunas piezas estén sueltas. Y si no soy suficiente para ella, no, Irin se paró indignada. Tú no te robas esa frase, esa es de los cobardes. Tú, Rebecca Armstrong, nunca fuiste cobarde. Lo que pasa es que no quieres que te duela, pero eso no es evitar, es negarse a vivir. Rebeca sonrió, tocada. Eres una imbécil adorable, ¿sabías? Lo sé. Se abrazaron fuerte, y en el silencio entre ellas, Rebeca supo que esa conversación era un antes y un después. Esa noche, cada una en su ciudad, ambas pensaron lo mismo. No quiero perder esto, pero tengo miedo de no saber sostenerlo. Y en la vibración de sus teléfonos, el mismo mensaje apareció en ambas pantallas. ¿Podemos hablar un ratito? La llamada comenzó con un simple hola y un silencio cargado al otro lado. Rebeca estaba en su cama, con las luces apagadas. Solo la pantalla del teléfono iluminaba su rostro. Sarocha, desde la habitación del hotel donde se alojaba temporalmente por una exposición, tenía la voz baja, como si no quisiera romper algo. Gracias por responder tan rápido, dijo Rebeca. Siempre voy a responderte, susurró Sarocha. Otro silencio. Hoy hablé con Irin, dijo Rebeca, buscando con los dedos una distracción en las costuras de la sábana. Me dijo que deje de huir, que deje de buscar razones para que esto fracase antes de que pase. ¿Y tú qué piensas? Que tiene razón, dijo, cerrando los ojos. Que te quiero tanto que me da miedo no saber qué hacer con todo esto. Que tengo 20 años, y a veces me siento una niña que no sabe si está caminando en la dirección correcta. Y aún así, cuando pienso en el futuro, te veo ahí. Y no sé si eso te asusta. Sarocha contuvo la respiración. Luego respondió con calma. Hoy hablé con Nam. Sí, le dije que me siento vieja para ti. Rebeca rió, pero con un dejo de tristeza. No digas eso, es lo que siento. A veces te escucho hablar de todo lo que quieres hacer, de las fiestas a las que te invitan, los lugares nuevos que descubres, y siento que no puedo seguir tu ritmo, que en algún momento vas a girar. Y yo voy a estar demasiado atrás. ¿Y si en vez de correr, caminamos juntas?, preguntó Rebeca, la voz quebrada. No necesito que seas mi sombra, solo quiero que seas mi compañera. Si tú estás, el resto se acomoda.
Sarocha se quedó callada. Yo también te veo en mi futuro, dijo al fin, pero tengo miedo de ser un ancla, Becca, de retenerte. Sarocha, tú no me retuviste nunca, al contrario, desde que te conocí, me encontré a mí misma, dejé de esconderme, de mentirme. ¿Cómo podría sentir que tú eres un límite si eres lo único que me hizo libre? Del otro lado, se escuchó un leve sollozo. Perdón si a veces me alejo, dijo Sarocha. Es solo que nunca antes amé así, con tanto temblor. Entonces, temblemos juntas, susurró Rebeca. Un largo silencio las unió más que cualquier palabra. ¿Podemos prometer algo?, preguntó Sarocha. Lo que quieras, que cuando una tenga miedo, lo diga, que cuando una dude, lo hable, que no nos guardemos los fantasmas en los cajones. Prometido, respondió Rebeca. Y otra cosa más, sí, que aunque estemos lejos, esta conexión siga siendo nuestra casa. Rebeca sonrió con lágrimas en los ojos. Siempre lo será. La llamada duró 3 horas más. Rieron, lloraron, se contaron cosas pequeñas, y al cortar, ambas durmieron con el teléfono en el pecho, sintiendo por fin ambas estaban caminando al mismo paso. Capítulo 31. Estás conmigo, aunque no estés. Las semanas empezaron a marcar su ritmo. Rebeca y Sarocha encontraron una rutina propia, tejida con mensajes, videollamadas y silencios que ya no dolían. El amor, esa fuerza que parecía tan vulnerable al principio, comenzó a fortalecerse entre la distancia. 7:03 a.m. Bangkok. Rebeca abría los ojos con el sonido del primer mensaje del día. Buen día, mi luz. Que hoy te sientas capaz de todo. Pensando en ti, se lo enviaba a Sarocha desde Chiang Mai, aún sin haberse levantado. A veces, se despertaba a mitad de la noche solo para escribirle eso. 10:47 p.m. Chiang Mai. Sarocha cerraba su cuaderno de bocetos, tras una videollamada de casi 1 hora. Rebeca le había contado cómo había sido su día en la facultad, entre risas, quejas y anécdotas sobre Irin y sus teorías sobre el amor y las señales del destino. ¿Te ves más tranquila?, le había dicho Sarocha. Estoy aprendiendo a respirar, respondió Rebeca. Y tú tienes mucho que ver con eso. A veces, no decían mucho, solo se miraban en silencio. Era en esos momentos, cuando ambas entendían que amar también era eso. Sostenerse en la calma de saber que la otra estaba ahí. Domingos de película. Se convirtieron en una tradición. Sin importar qué tan lejos estuvieran, sincronizaban el reloj y ponían la misma película al mismo tiempo. Se enviaban audios comentando escenas, riendo, llorando. Al final, Rebeca se quedaba con el celular en el pecho, deseando poder girarse y abrazarla. Sarocha, desde su cama, se quedaba mirando el techo, pensando en cómo sería compartir la misma almohada. Cartas por correo. No era lo más práctico, pero decidieron escribirse cartas, tangibles, palabras que pudieran sostener entre los dedos. Rebeca perfumaba el papel. Sarocha sellaba los sobres con una flor seca dentro, y cada vez que una recibía algo, sentía que el mundo era un poco menos lejano. Las dudas no desaparecían. Sarocha seguía temiendo ser demasiado seria, demasiado asentada. Rebeca temía no estar lista para todo lo que su corazón ya estaba sintiendo. Pero se hablaban, lo enfrentaban juntas. Una noche, Rebeca escribió: no sé si lo nuestro va a ser fácil, pero sé que, incluso con las dudas, los días contigo pesan menos. No me prometas que no vas a tener miedo. Solo prométeme que no vas a irte sin luchar por esto. Sarocha respondió: no voy a irme, Rebeca, a menos que tú me cierres la puerta, y ni aún así dejaría de esperarte al otro lado. La distancia ya no era un obstáculo, era un puente, y ambas estaban cruzándolo, paso a paso, con los ojos abiertos, y el corazón dispuesto. La distancia, esa misma que les había enseñado a valorar los detalles, empezó a mostrar sus grietas. Ya no era solo el espacio físico entre ellas, sino las horas no compartidas, los gestos que se perdían por la pantalla, los momentos en los que no se sabían. Rebeca lo notó primero. Sarocha estaba cada vez más ocupada en la galería donde trabajaba. Las llamadas comenzaron a acortarse, los mensajes a espaciarse. Ya no se despedía con voz suave por las noches. A veces lo hacía con un simple descansa y un emoji. Pequeño, casi invisible, pero suficiente para que a Rebeca le doliera. ¿Estás saliendo con alguien?, preguntó una noche sin pensarlo. El silencio del otro lado fue largo, no incómodo, doloroso. No, Becca, ¿de verdad piensas eso? No, no lo sé. Solo a veces siento que todo esto se te está escapando, que me estoy quedando sola de nuevo. Sarocha respiró hondo. Desde hacía semanas sentía que Rebeca se mostraba irritable,
más exigente, más insegura, y aunque lo entendía, también le dolía. Yo también me siento sola, Rebeca. A veces llego al hotel después de una inauguración agotada, con ganas de abrazarte, pero no estás, y me duermo preguntándome si esto te cansa, si un día vas a decidir que ya no vale la pena. No digas eso, susurró Rebeca. Su voz temblaba. No es que no valga la pena, es que a veces tengo miedo. Veo fotos tuyas con gente nueva, risas compartidas, y no sé si sigo siendo suficiente desde este lado. Sarocha cerró los ojos. Y yo te veo con tus amigas, en fiestas, en salidas, tan viva, tan joven, y me pregunto si alguna vez vas a mirarme y decir, ella es demasiado mayor, demasiado tranquila para mí. Ambas callaron. Las inseguridades estaban ahí, al centro de la llamada, más reales que nunca, pero no como enemigos, sino como verdades que merecían ser dichas. ¿Nos estamos perdiendo?, preguntó Rebeca. Sarocha no respondió de inmediato. No lo sé, pero no quiero rendirme, ni por la distancia, ni por los celos, ni por el miedo. Yo tampoco, respondió Rebeca, con un nudo en la garganta. Solo te pido que, si alguna vez dudas, me lo digas, porque prefiero que me duela una verdad, a que me desangre una mentira. Prometido, dijo Sarocha, pero tú también dime cuándo te empiece a doler, para no seguir hiriéndote sin saberlo. Ese día no resolvieron todo, pero se escucharon, y a veces, eso también es amar. El mensaje de Sarocha llegó entrada la madrugada. Hoy no podré llamarte. Tengo cena con la directora del centro cultural. Te escribo mañana. Cuídate. Era corto, seco, demasiado formal para Rebeca, que llevaba días sintiendo que el lenguaje de Sarocha cambiaba como cambian las estaciones. Sin aviso, sin explicación. No respondió. Cerró el chat. Lo abrió otra vez. Lo leyó por 10ª vez. Y al final escribió: entiendo que estás ocupada, pero a veces siento que ya no estás. Lo dejó así. Ni un emoticono, ni un reclamo abierto. Solo la verdad, desnuda, entre líneas. Sarocha lo leyó durante la cena, y por primera vez, no supo qué responder. Le dolió, porque era cierto, había estado distante, no por falta de amor, sino por miedo, a no estar a la altura, a que Rebeca la superara, a que su vida joven y vibrante no tuviera espacio para una mujer que prefería quedarse en casa que salir a bailar. Al día siguiente, Rebeca esperó un mensaje, un llamado, algo. Nada llegó, y esa ausencia, ese vacío, fue peor que cualquier discusión. Entonces escribió de nuevo, esta vez, más impulsiva, más dolida. ¿De verdad piensas que esto se sostiene con migajas? No me alcanza con buenas intenciones. Si me estás dejando, solo dímelo. Pasaron 4 horas. Cuando el teléfono por fin sonó, Rebeca lo atendió con el corazón latiéndole en las sienes. No te estoy dejando, dijo Sarocha sin saludar, pero tampoco sé si esto es justo para ti. Justo sería que me lo hubieras dicho hace semanas, que me hubieras cuidado mientras todo se enfriaba. No soy tu proyecto a medio hacer, no eres un proyecto, eres todo lo que quiero, pero a veces, no sé si soy lo que tú necesitas. El silencio fue brutal. ¿Entonces qué? ¿Me quieres, pero te vas? No quiero irme, pero no quiero que te quedes con alguien que teme no ser suficiente. Eso lo decido yo, no tú, respondió Rebeca, firme. Pero si sigues callando lo que sientes, si cada miedo tuyo lo conviertes en una pared, me estás obligando a rendirme por las dos. La conversación terminó sin despedidas, sin un te quiero, y esa noche, ninguna de las dos pudo dormir. Por primera vez en meses, sintieron que el amor no era suficiente para sostener lo que estaban construyendo, y por primera vez el silencio se sintió como una amenaza. Capítulo 32. No quiero perderte sin luchar. Era sábado por la tarde. Bangkok hervía con su habitual caos de motos, bocinas y humedad pegajosa, pero a Sarocha nada le resultaba familiar, ni el bullicio, ni el aire denso, ni el color del cielo. Todo le sabía a ansiedad, a urgencia, a amor en peligro. No le avisó a Rebeca que viajaba, no porque quisiera sorprenderla, sino porque temía que, si lo pensaba demasiado, se arrepentiría. Esa cobardía pasiva la había separado de ella durante semanas. Ya no más. Tomó un taxi directo a la universidad. Esperó fuera del edificio principal. Cuando la vio salir, con el cabello suelto, la mochila colgada de un hombro y los ojos bajos, sintió que algo se rompía por dentro. Rebeca la vio segundos después. Se detuvo. La sorpresa le atravesó el rostro como un rayo. No dijo nada, solo caminó hacia ella con el corazón golpeando fuerte. ¿Qué haces acá?, preguntó sin dureza,
pero sí con tensión. No quise seguir escondiéndome detrás de los silencios. Estoy acá porque no puedo más con esta distancia que no solo es geográfica. Se miraron. Largo, doloroso. ¿Y ahora qué? ¿Viniste a terminar lo que queda? No vine a terminar, vine a pelear. Si tengo que escuchar que ya no me amas, quiero mirarte a los ojos cuando lo digas. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada. Sarocha dio un paso más cerca. No vine a hacerte una escena, Becca. Vine a decirte que te extraño como no extraño a nadie, que me duele el pecho cuando no sé de ti, que soy consciente de mis miedos, y que no quiero que esos miedos sean más fuertes que lo que construimos. Me heriste, susurró Rebeca. No por lo que hiciste, sino por lo que dejaste de hacer, porque no estuviste, porque me hiciste sentir invisible. Lo sé, y me arrepiento. Vine para que me mires una última vez y decidas si esto vale la pena para ti también. Silencio. Otra vez. ¿Tienes dónde quedarte?, preguntó Rebeca finalmente. En un hotel. Vamos, dijo, sin mirarla. Te acompaño. No sé si estoy lista para todo esto, pero tampoco quiero que te vayas sin saber lo que siento. El camino fue silencioso. Las manos no se tocaron, pero el aire entre ellas se llenó de algo distinto, de posibilidades. Esa noche, no resolvieron sus diferencias, no hubo promesas, pero compartieron el mismo techo, la misma cama, el mismo insomnio, y a veces, el primer paso hacia el amor real es elegir quedarse, incluso cuando todo parece roto. La habitación del hotel estaba sumida en una penumbra suave, donde solo la luz cálida del ventanal filtraba las formas. Afuera, la ciudad rugía, pero dentro, el silencio lo invadía todo. Rebeca dejó su bolso sobre la butaca sin decir palabra. Sarocha cerró la puerta con suavidad, como si temiera romper algo más que el silencio. Se quedaron quietas unos segundos, tan cerca, tan cargadas de todo lo que no dijeron. El aire entre ellas era pesado, denso de deseo y tristeza. ¿Quieres que me quede?, preguntó Sarocha apenas por encima de un susurro. Ya estás acá, respondió Rebeca, dando el primer paso, acercándose, mirando sus ojos oscuros como si se perdiera en ellos. Y no sé si es correcto, pero quiero que te quedes. Las palabras bastaron. No hubo prisa. Sarocha se acercó, despacio, y le acarició el rostro con la yema de los dedos, como quien toca algo sagrado. Rebeca cerró los ojos y suspiró. Después, se besaron. Fue un beso lento, con sabor a reencuentro, a rabia convertida en deseo, a amor que no se resigna. Se desvistieron sin apuro, descubriendo otra vez el cuerpo de la otra como si fuera la primera vez. Rebeca se tendió sobre las sábanas, con la piel erizada, con los ojos llenos de agua y fuego. Sarocha la cubrió con el cuerpo, con el alma, con las manos que sabían exactamente dónde hacer temblar, dónde detenerse, y entre caricia y caricia, entre gemidos ahogados y suspiros profundos, empezaron a hablar, con la voz entrecortada, con la respiración temblorosa. Tu silencio me hizo pensar que ya no me querías, murmuró Rebeca, con los dedos enredados en el cabello de Sarocha. Tenía miedo, confesó ella, besándole la clavícula, a que te dieras cuenta de que puedes tener a alguien mejor, más joven, más libre. No quiero a alguien mejor, te quiero a ti, incluso cuando me enojas, incluso cuando me haces daño, respondió Rebeca, bajando la voz hasta hacerla temblar. Tengo tanto miedo de no poder seguir tu ritmo, Becca. Tú quieres salir, bailar, vivir, y yo a veces solo quiero el silencio de mi taller y dormir temprano. ¿Y quién dice que no podemos tener ambas cosas? Me gusta bailar, sí, pero también me gusta esto, dijo, abrazándola más fuerte. Estar contigo, que me mires con amor. Los cuerpos se encontraron de nuevo, más intensos, más profundos, como si el deseo fuera un idioma donde los miedos se pronuncian con ternura. Sarocha acarició el rostro de Rebeca, mientras la amaba lento, con las manos temblando de emoción. Rebeca gemía bajito, y entre jadeos le decía, no me sueltes otra vez, no me apagues con tus dudas. No lo haré, pero si alguna vez tengo miedo, prométeme que me vas a mirar así, dijo Sarocha, que me vas a hablar antes de rendirte. Te lo prometo, pero quédate conmigo siempre. La noche las encontró amándose entre lágrimas y suspiros. No fue sexo impulsivo, fue una danza cargada de significado, de deseo y de redención. Y cuando por fin se quedaron dormidas, abrazadas, ambas entendieron que el amor, de verdad, no está en lo perfecto, sino en lo que se reconstruye, día a día, sobre los escombros de lo que se teme perder. La luz del amanecer filtraba tonos dorados entre las cortinas del hotel. El murmullo de la ciudad ya se alzaba, pero dentro de esa habitación, el tiempo parecía haberse detenido. Rebeca abrió los ojos despacio,
sintiendo el calor del cuerpo de Sarocha pegado al suyo, el aroma a piel y sudor, a deseo consumado, y calma recién nacida. Sarocha dormía profundamente, con la cabeza apoyada sobre el pecho de Rebeca. Su respiración era pausada, tranquila, vulnerable. Rebeca la acarició con delicadeza, como si el más mínimo gesto pudiera romper la burbuja. No quería moverse, no quería que ese instante acabara, pero todo cambia. Y sin embargo, algo en ese silencio compartido le confirmó que, por primera vez, no estaban huyendo de la realidad, solo descansaban en ella. Cuando Sarocha abrió los ojos, fue como si se encontraran de nuevo. Se miraron por largos segundos antes de hablar. «Buenos días», susurró Rebeca, esbozando una sonrisa perezosa. «Buenos días, mi amor», respondió Sarocha, sin dejar de mirarla. Ambas se quedaron allí, abrazadas, hablando bajito, de lo que sentían, de sus miedos, de esa noche que fue más que pasión, una tregua, un compromiso sin promesas, pero con la piel como testigo. Más tarde, salieron a caminar por las calles de Bangkok. Era un día cálido, luminoso. Rebeca llevaba el cabello suelto, los ojos protegidos por unas gafas oscuras. Sarocha iba ligera, con ropa cómoda, pero su mano siempre rozando la de Rebeca, sin atreverse aún a tomarla por completo en público. «¿Qué harías si no hubiera distancia?», preguntó Rebeca, mientras compartían un batido de mango. «Te pediría que vivieras conmigo, no por 3 días, no de visita, sino conmigo, cada día», respondió Sarocha, sin adornos. «Y ahora que la hay, quiero seguir contigo, aunque estemos a horas de distancia. Quiero hacer esto funcionar, con llamadas, con mensajes, con viajes, con todo lo que haga falta». Rebeca respiró hondo. Sabía que no era fácil, lo había comprobado, pero también sabía que no quería volver atrás. «No quiero buscar a nadie más. No quiero medir mis ganas de verte por los kilómetros que nos separan. Si hay que construir esto con paciencia, lo haré». Caminaron hasta el río, donde los botes pasaban con turistas y familias. Se sentaron en un banco de madera. El sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de naranja. «Tengo miedo de no ser suficiente para ti», Rebeca murmuró Sarocha, sin mirarla, «de que un día quieras otra cosa, alguien sin las grietas que yo tengo». Rebeca le tomó la mano. «No quiero una versión perfecta de alguien, te quiero a ti, incluso con tus grietas, porque también son parte de lo que me enamoró». Sarocha la miró, esa mirada suya, llena de arte, de vulnerabilidad, de fuerza contenida, y se acercó, la besó, sin apuro, sin esconderse, en medio de la ciudad, que había sido testigo de tantos silencios. Ese beso, en una simple banca junto al río, selló algo más fuerte que una promesa, la decisión compartida de seguir caminando, aunque no siempre al mismo paso, pero sí en la misma dirección. Capítulo 33. Lo que somos cuando nadie mira. El tercer día amaneció con la calidez de lo cotidiano. Compartieron el desayuno en la habitación, sentadas en la cama, con bandejas sobre las piernas y migas de pan sobre las sábanas. Rebeca untaba mantequilla con exagerada concentración, mientras Sarocha hojeaba el itinerario turístico del día en su celular. «Hay una exposición en el Museo de Arte Moderno», comentó Sarocha con ilusión, «y un festival en el parque. Podríamos aprovechar todo hoy», preguntó Rebeca, con tono algo distraído. «Bueno, sí, no tenemos tanto tiempo, y quiero compartirte lo que amo de esta ciudad». Rebeca dejó el cuchillo sobre el plato. «Sarocha, no quiero andar a 1000. También quiero estar así contigo, no a correr de un lado a otro». El silencio se hizo espeso por un segundo. No era un reproche violento, pero sí una diferencia clara. Sarocha frunció los labios, luego desvió la mirada hacia la ventana. «Lo siento, pensé que querías conocer lo que me forma, lo que me inspira». «Claro que quiero, pero también quiero esto», dijo Rebeca, señalando la cama desordenada, el café tibio, las risas de anoche que aún flotaban en el aire. «Te quiero a ti, no a tu agenda». Sarocha respiró hondo y soltó una risa leve, más de alivio que de humor. «Eres tan joven y tan sabia a veces. Me cuesta soltar el control. A veces ni me doy cuenta. Y yo soy ansiosa, y también un poco desordenada. Pero estoy aprendiendo». «Te estoy aprendiendo», dijo Rebeca, mientras se acercaba y apoyaba la frente en la de ella. Sarocha cerró los ojos. Era tan sencillo, y tan hermoso cuando no necesitaban grandes gestos. «¿Sabes qué? Vamos al museo, pero sin apuro. Caminamos, comemos algo rico, y si nos da flojera, volvemos y vemos una película abrazadas». «¿Puedo elegir la película? Si no es de zombies». «Sí», rió Sarocha. «Entonces trato». Ambas se miraron, no con esa intensidad cargada de deseo, sino con algo más íntimo,
el reconocimiento, la aceptación, la ternura del día a día, y entonces, el beso llegó solo, sutil, lento, como la promesa de que a pesar de todo, seguirían eligiéndose, y al separarse, no hubo palabras solemnes, solo una sonrisa compartida, cómplice, porque a veces, amar es también saber discutir, ceder, reír, y volver a encontrarse en lo simple. Capítulo 34. La idea de volver. La mañana siguiente se vistió de despedida desde el primer rayo de sol. La habitación del hotel tenía ese aire extraño de cuando las maletas ya están hechas, y el olor a café no alcanza a disfrazar la melancolía. Rebecca ató su cabello en una coleta desprolija, mientras cerraba la cremallera de su mochila. Sarocha hacía lo propio al otro lado de la habitación. «¿Necesitas ayuda?», dijo Sarocha ya con sus cosas listas. «No, ya estoy», respondió Rebecca, girando para mirarla. Se acercó y apoyó la frente sobre la de ella. Sus respiraciones se mezclaron. Ninguna quería ser la primera en alejarse. «Odio esto», dijo Rebecca en un susurro. «Yo también», respondió Sarocha. Se abrazaron con fuerza, de esas que buscan memorizar el cuerpo de la otra por si el tiempo vuelve a jugarles en contra. Después, caminaron juntas hasta el taxi que las esperaba en la entrada. Antes de subir, Sarocha la miró. «No sé cómo voy a estar allá sin ti». Rebecca acarició su rostro con lentitud. Sus dedos eran cálidos, seguros. «Te necesito conmigo, Sarocha, todo el tiempo. No quiero interferir en tus proyectos, pero…». Silencio. «No será por mucho tiempo, Rebecca, no te dejaré esperar». Se besaron. El beso fue sereno, profundo, sin urgencia, como si el amor ya no les doliera, sino que ahora empezara a doler la separación. El taxi arrancó, y Rebecca se quedó de pie, sola en la acera, hasta que el coche desapareció. Esa tarde, ya en Chiang Mai, Sarocha encendió su portátil y buscó ofertas de trabajo en Bangkok. Galerías, talleres, centros culturales. Sabía que su nombre tenía peso. Sabía que podría encontrar algo que la mantuviera cerca del arte y de Rebecca. Pero lo más importante era que por primera vez, no estaba escapando de una ciudad, sino volviendo a ella, por las razones correctas. Pensó en Rebecca, riendo con los ojos entrecerrados, en su forma de fruncir el ceño cuando no entiende algo, o cómo siempre acariciaba su brazo mientras dormían. Sí, Bangkok no era solo una ciudad, era ahora su posibilidad de hogar. Tomó una libreta y escribió: Plan de regreso. 1. Actualizar portafolio. 2. Contactar con Nam por recomendaciones. 3. Buscar departamento pequeño. 4. Decírselo a Rebecca, cuando sea el momento. La sonrisa que se dibujó en su rostro fue suave, honesta. Por primera vez en mucho tiempo, su futuro tenía dirección. Rebecca se dejó caer en la cama después de una corta conversación con su madre. Estaba agotada de su rutina en la universidad, pero su cabeza seguía atrapada en Sarocha, en los suspiros compartidos, en los silencios que ya no dolían. Revisó su celular. Había un mensaje de Sarocha: «¿Puedes hablar un rato?». Sintió el corazón acelerarse. Siempre le pasaba lo mismo desde que estaban juntas. Era una mezcla de ansiedad y alegría. «Sí, claro, te llamo». Unos segundos después, la videollamada entró. La pantalla mostró el rostro sereno de Sarocha, con el cabello recogido de forma desordenada y una taza entre las manos. «Hola, amor». «Hola», respondió Rebecca, sonriendo sin poder evitarlo. «Te ves linda, cansada, pero linda». Sarocha soltó una risa suave. «Estoy nerviosa, en realidad». «¿Por qué?». «Porque tengo algo que decirte. Algo importante». Rebecca se incorporó, cruzando las piernas sobre la cama. «¿Qué pasa?». Hubo un pequeño silencio. Luego, Sarocha tomó aire. «Tomé una decisión, una que vengo pensando desde que estamos juntas». La miró directo a los ojos, aunque fuera a través de una pantalla. «Voy a volver a vivir a Bangkok». El silencio que siguió fue denso. Rebecca no supo qué decir al principio. Parpadeó, procesando. «¿Hablas en serio?». «Sí, ya estoy moviendo mis contactos. Estoy buscando algo en una galería o en un taller. Me quedaré en lo de Nam por mientras. No voy a irrumpir en tu vida, no voy a presionarte con nada, pero necesito estar más cerca. Por mí, por lo que siento, por lo que somos». La garganta de Rebecca se cerró. No lo esperaba. No tan pronto, no tan claro. «¿Lo estás haciendo por mí?», preguntó en voz baja. «Lo estoy haciendo por nosotras», corrigió Sarocha. «Porque esta vez, no quiero que el amor se me escape por cobarde. Porque no quiero vivir deseándote desde otra ciudad. Y porque, si hay un lugar donde quiero armar algo más, es a tu lado, aunque me tome tiempo, aunque sea de a poco». Rebecca sintió que algo se abría dentro de ella, una flor callada en el centro del pecho. No era solo alegría, era alivio, era paz.
Te amo, murmuró. Sarocha sonrió, y sus ojos se llenaron de brillo. Y yo a ti, más de lo que sé explicar. Se quedaron mirándose, calladas, en silencio. Pero no era incómodo. Era de esos silencios que cobijan, que atan sin cadenas. Rebeca apoyó la cabeza sobre la almohada, sin borrar la sonrisa. Entonces, te espero, y esta vez, no me tardo. Capítulo 35. Nuestro espacio. La puerta se abrió con un clic suave. Rebeca apenas tuvo tiempo de soltar la mochila al suelo cuando sintió los brazos de Sarocha rodeándola con fuerza, con esa calidez que ningún abrazo más en el mundo podía igualar. «¿Estás acá?», murmuró Rebeca, escondiendo el rostro en su cuello. «Para quedarme», respondió Sarocha, besándole el pelo. La abrazó tan fuerte como si quisiera asegurarse de que no era un sueño. El departamento aún olía a pintura fresca, a muebles nuevos y cajas medio vacías. Un espacio luminoso, pequeño, pero íntimo. Su espacio. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó Rebeca, alzando las cejas al recorrer el lugar. «Mío, tuyo. Nuestro», respondió Sarocha con una sonrisa traviesa. Había plantas junto a la ventana, lienzos aún envueltos apoyados contra una pared, y un futón donde se amontonaban cojines disparejos. Rebeca caminó hasta el centro del departamento y se giró sobre sus talones. «¿Ya pensaste en cuál va a ser la primera habitación donde hagamos el amor?». Sarocha arqueó una ceja. «Solo una». Rebeca rió, caminando hacia ella despacio. El aire se tensó. Se rozaron como si el deseo hubiera estado contenido semanas. Los dedos de Rebeca se enredaron en la camiseta de Sarocha. «El sofá se ve cómodo», murmuró. «La cocina tiene mesadas firmes. El baño tiene espejo. Y la alfombra parece suave». Se besaron con la sonrisa aún en los labios, lento al principio. Luego, más profundo, con la necesidad que solo se da entre quienes han esperado demasiado. Sarocha la alzó con facilidad, y Rebeca rió contra su boca, aferrándose a sus hombros. Terminaron en el suelo, entre risas y caricias, entre promesas dichas con las manos más que con palabras. Se amaron en la alfombra, luego en el sofá. Terminaron entre sábanas blancas, jadeantes, abrazadas, con los cuerpos enredados, y el alma también. «Esto no es solo sexo, ¿cierto?», susurró Rebeca, apoyada sobre su pecho. «Nunca lo fue», contestó Sarocha, acariciándole la espalda desnuda. «Este departamento, esta vida, eres tú, y todo lo que quiero». Rebeca la miró. No respondió con palabras, solo la besó, porque hay cosas que el lenguaje no alcanza, y el amor que las unía era de esas. La cafetera silbó con suavidad, mientras el sol entraba tímidamente por las cortinas del departamento. Rebeca estaba sentada en la pequeña mesa del comedor, con el cabello recogido en un moño improvisado y una libreta llena de apuntes frente a ella. Sarocha, descalza, vestida con una camiseta grande y el pantalón de pijama a medio subir, se acercó con 2 tazas humeantes. «¿Café cargado o te sirvo endulzado con amor?», preguntó con una sonrisa burlona. «Si no está cargado, no sirve. Tengo que terminar este informe antes de las 10». Sarocha dejó la taza frente a ella y se agachó para besarle el cuello. «Entonces que el amor venga después». Las mañanas compartidas habían adquirido un ritmo que a ambas les gustaba. Despertarse juntas, el sonido del agua corriendo mientras una se duchaba y la otra preparaba el desayuno. Las llamadas de trabajo que Sarocha atendía entre lienzos y bocetos, mientras Rebeca leía apuntes con un lápiz entre los dientes. La rutina le sentaba bien. Al mediodía, Rebeca volvió del campus. Entró al departamento con la chaqueta en una mano y el celular en la otra. Al verla, Sarocha dejó el pincel y fue a su encuentro. Se abrazaron sin decir palabra, como si el cansancio del día se disolviera en ese gesto. Más tarde, mientras cenaban comida tailandesa servida en platos desparejos, Sarocha tomó aire. Sus ojos se posaron en Rebeca como si la estuviera viendo por primera vez. «Becca, sí, ¿qué pensarías si hiciéramos de esto algo permanente?», dijo en voz baja, nerviosa pero firme. «No solo quedarnos algunos días, no más valijas de fin de semana ni visitas, sino vivir juntas, compartirlo todo». Rebeca la miró en silencio. Su pecho subía y bajaba más rápido de lo habitual. Dejó los palillos a un lado y se pasó una mano por el cabello. «¿Estás segura? ¿De verdad lo quieres? Te amo. Quiero despertarme a tu lado todos los días. Discutir por quién se olvidó de comprar leche. Mirar películas malas en el sofá. Ver cómo te quedas dormida sobre los apuntes. Tener un lugar que sea nuestro hogar, no un espacio prestado, uno elegido». Rebeca no respondió enseguida. Se levantó y rodeó la mesa hasta quedar frente a ella. La miró con una ternura que dolía.
Yo también lo quiero, susurró. Siempre lo quise, solo necesitaba creer que era posible. Sarocha sonrió. Se pusieron de pie, se abrazaron, y en ese instante, el pequeño departamento se convirtió realmente en un hogar, porque no importa cuántos metros tenga un lugar cuando está lleno de amor. La primera semana de convivencia oficial comenzó con risas, y terminó con discusiones suaves que morían entre besos. La mañana del lunes, Sarocha se levantó temprano y cocinó un desayuno improvisado. Rebeca entró a la cocina, todavía medio dormida, con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con voz ronca. Huevos revueltos con champiñones. Y café. Siempre café, respondió Sarocha con una sonrisa orgullosa. Te amo, lo sé. La semana avanzó entre horarios cruzados, risas en la ducha, y debates sobre cuál era el mejor lugar para dejar las llaves. Rebeca prefería el cajón de la entrada. Sarocha, la repisa junto a las plantas. Otra vez, no encuentro mis llaves, protestó Rebeca, revolviendo el bolso. Están en la repisa, amor. Donde deberían estar, dijo Sarocha, sin levantar la vista del cuaderno de bocetos. No me acostumbro. Lo harás. Pero cuando llegó el jueves, los desacuerdos empezaron a picar un poco más fuerte. El baño húmedo, el ventilador encendido toda la noche, los zapatos por toda la casa. Detalles mínimos, pero reales. Una noche, después de una pequeña discusión por los platos sin lavar, Rebeca se sentó en el borde de la cama, cruzó los brazos y suspiró fuerte. No quiero que esto se arruine por tonterías. Nunca conviví con nadie y me asusta que no sepamos hacerlo. Sarocha, desde la cocina, apareció con 2 vasos de agua y se sentó junto a ella. Becca, no estamos fallando, estamos aprendiendo. A veces vamos a chocar, pero eso también es parte de lo que estamos construyendo. Lo importante es querer seguir. Rebeca apoyó la cabeza en su hombro. Quiero seguir, pero a veces me siento torpe. Y yo, pero mira, nos dijo Sarocha, tomándole la mano. Estamos acá, juntas. Eso ya es ganar. Los días siguientes trajeron acuerdos simples. El cajón para las llaves, el turno para lavar los platos. Las películas se eligen alternadamente. Y si una tiene un mal día, la otra trae helado. Una noche, después de apagar las luces, Rebeca susurró en la oscuridad. Este lugar huele a nosotras, a lo que estamos haciendo crecer. Sarocha le respondió en voz baja, rozando sus labios con los suyos. A lo que ya somos. Epílogo. 2 años después, Bangkok amanecía lentamente bajo un cielo despejado. El calor se anunciaba con suavidad, como si respetara la tranquilidad de un hogar construido con paciencia, dolor y amor. Rebeca caminó descalza por el departamento que compartía con Sarocha. Era sábado. El aroma del café inundaba el aire. Sonrió al ver a su pareja en la cocina, con el cabello atado y una camiseta vieja que le robó hacía semanas. ¿Desayuno o arte?, preguntó Sarocha sin volverse. Ambas cosas si estás tú. Se acercó por detrás y la rodeó con los brazos. Era una costumbre ya arraigada, como los viajes espontáneos, las noches de vino y películas viejas, los domingos de mercado, y los martes de silencio donde bastaba una mirada para decirlo todo. Vivían juntas desde hacía casi 2 años. Rebeca cursaba el último año de Derecho. Sarocha trabajaba como curadora en una galería emergente que había impulsado desde cero. La ciudad ya no era un lugar de tránsito o escape, era hogar, y, aunque habían pasado muchas páginas desde entonces, algunos fantasmas aún merecían su propia despedida. Flashback. El reencuentro. Fue unos meses después de que Sarocha se radicara en Bangkok. Ella y Faye no se habían cruzado desde la ruptura. Hasta ese día, Rebeca las había citado a ambas, sin que lo supieran, no como una trampa, sino como un acto de amor, y también de paz. Era su cumpleaños, y quería que ambas estuvieran allí. Cuando Sarocha entró al restaurante y vio a Faye, su cuerpo se tensó, pero no retrocedió. La madre de Rebeca, en cambio, mantuvo la compostura. Se saludaron con un leve gesto de cabeza y una sonrisa tensa. Horas después, cuando la celebración terminó y Rebeca se acercó a Irene, Faye y Sarocha se quedaron solas. Gracias por venir, dijo Faye. Su voz sonaba serena, pero cansada. No habría faltado. Haría todo por ella. Faye asintió, mirándola directamente. ¿La amas? Sarocha no dudó. Con todo lo que soy. Silencio. Faye tomó aire. La mujer a la que una vez amó, y que le rompió el corazón, ahora era la mujer que hacía feliz a su hija. No he olvidado el daño que nos hicimos, Sarocha, pero tampoco olvido que fui feliz contigo, y si ahora haces feliz a Rebeca, entonces supongo que eso también me da un poco de paz.
Nunca fue mi intención herirte, respondió Sarocha, pero tampoco puedo pedir perdón eternamente. Lo sé, y ya no lo necesito. Lo único que quiero es que seas honesta con ella, que no la destruyas como me destruiste a mí. Ella no es un escape, es mi verdad. Las palabras flotaron en el aire, y Faye, por primera vez, no sintió rencor, solo resignación, y quizás algo parecido a alivio. Cuídala fue todo lo que dijo antes de marcharse, y Sarocha asintió. Desde entonces, su relación con Faye fue cordial, distante al principio, pero estable. Se trataban con respeto, incluso habían compartido cenas y navidades. No eran amigas, ni lo serían, pero entendían que ambas amaban a la misma persona de formas distintas. «Presente, ¿en qué piensas?», preguntó Rebecca, sentándose junto a ella con una taza de té. «En cómo llegamos hasta aquí», respondió Sarocha, mirándola. «A veces todavía me despierto esperando que todo sea un sueño, que estés con alguien de tu edad, que hayas seguido adelante». «Sarocha, sigo aquí, por elección, por amor, no por costumbre». Se sonrieron. La madurez no había borrado la pasión, solo la había vuelto más serena. En la repisa había una foto, ambas en el mar, riendo. Una segunda, las tres juntas, con Faye en medio. Una tercera, Rebecca recibiendo un premio académico, con Sarocha llorando de emoción en la primera fila. La vida ya no era un campo de batalla, era un jardín que cuidaban juntas, día a día. «¿Crees que esto dure para siempre?», preguntó Sarocha, con un atisbo de miedo. Rebecca se acercó y la besó con ternura. «No sé si existe el para siempre, pero si lo hay, quiero que así sea». Afuera, el mundo seguía girando. Dentro de ese hogar, el tiempo se detenía a contemplar lo que, por fin, se había convertido en amor real, sin culpas, sin miedos, sin huellas que dolieran al pisar, solo ellas, y todo lo que habían construido. Fin. Esta historia ha llegado a su final. No olvides darle me gusta y suscribirte para disfrutar nuevas historias.